Sean bienvenidos al Practicante. En este episodio de Raíces Peruanas, discurriremos sobre los distanciamientos entre el poder legislativo, Congreso, y el poder ejecutivo, Presidencia. Asimismo, detallaremos a vuela pluma algunos mecanismos actuales del capitalismo para hermanarse con la democracia y el totalitarismo, a sola cuenta de intervenir sutilmente en las decisiones de los consumidores. Finalmente, presentaremos a Doña Eriñas, que nos acompañará con sus locuciones de tanto en tanto. Por favor, sírvanse gustosamente de dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, conocimientos, correcciones en redes sociales o en el link del sitio web donde podrán descargar los audios, guiones y encontrarán más información. Si les es afable, no olviden suscribirse. Añoramos, disfruten el episodio. Sin Congreso no existe democracia. Sin disenso no existe el Congreso. Sentencias lógicas, cuya aparición en cualquier libro de introducción a la lógica o a la matemática lógica se hace menester. Sin embargo, en este caso, ambas entreveradas con las condiciones políticas indispensables para el ejercicio de la democracia. Algunas de las bondades de las obras clásicas residen en la segregación a las que fueron sometidas, a las intemperancias atravesadas durante su estadía en la historia hasta su perduración por estos días, y fundamentalmente a que fueron lo suficientemente disecadas. Escribió sobre la disecación ideática con un magisterio estupendo el controversial filósofo Friedrich Nietzsche, con lo cual adoptar conclusiones o criterios tradicionales presentados en la bibliografía seleccionada por los expertos como indispensable, otorga, en primera instancia, un grado de legitimidad analítica aceptable cuando uno se afirma en dilucidar cualquier materia escogida, aunque, por cierto, dichas 4 palabras, nos referimos a grado, legitimidad, analítico y aceptable, ameriten un discernimiento propio que en esta ocasión no acometeremos. La República del Perú dispuso en su época fundacional combates discursivos, pleitos legales y también militares entre el poder legislativo y el ejecutivo. La independencia declarada por San Martín tuvo que ser refrendada en batallas para salvaguardarla, ocasionando fricciones internas de talla mayúscula, pues, como es común a la democracia, mejor dicho a la convivencia en civilidad, siempre existen intereses contrapuestos. El sosiego de la independencia se vio raudamente desfigurado por las intentonas españolas de recuperar el poder político a través de lo militar. La expedición a intermedios, la derrota de Moquegua del 21 de enero de 1823, asustó al Perú entero. Era inminente la presencia de las tropas españolas en el Callao y en Lima. Empecinados en progresar, empantanados en las zozobras económicas para el ejército que daba alma y vida por la nación, continuaban las contiendas en el sur del país. Tiempos agitados, álgidas condiciones y causas no dieron avistamiento, mucho menos asentamiento, a la mansedumbre. Las campañas militares tornaron a ser nuevamente descoloridas al gusto de la gloria. Sin triunfo en la guerra a la vista, las almas desmotivadas vieron diezmadas sus legiones y casi sin provisiones regresaron con el alma partida y así, derruidas sus mentes, convencieron a sus capitanes de lo que urgía para no perder la soberanía del Perú, en épocas donde la República ya estaba formada, donde ya había Congreso y Poder Ejecutivo. Las penas del tesoro para sanear las cuentas provocaron que no se les pagara a los militares y de allí que se produjeran levantamientos en armas de los descontentadizos,
con sus modos de oficio se dispusieron a pugnar por sus derechos. Asimismo, había malhechores y facinerosos por doquier. Se acordó entonces la creación de la Comisión de la Acordada, un tribunal de 3 personas probas y notorias en la buena fe, capaz de dictar, por ejemplo, pena de muerte si lo consideraba. En estos arrequibes, el 26 de febrero de 1823, el general del ejército peruano y coroneles pidieron al Congreso se invoque la designación de, en palabras textuales, un jefe supremo que ordene y sea velozmente obedecido, cuyo nombre también propusieron, el coronel José de la Riva Agüero. El motín de Balconcillo dio inicio a las disputas entre el Congreso, el militarismo y el caudillaje, o podríamos pensarlo, a las disputas entre el Congreso con el Poder Ejecutivo. La historia concluyó en la primera reyerta del civismo estatal, la disolución de la Junta Gubernativa y la asunción, al cargo del Poder Ejecutivo, de Ribagüero, habiéndolo escogido el Poder Legislativo, bajo presiones, declaró más tarde Luna Pizarro. A guisa de digresión, resaltaremos lo siguiente. Dentro de los actores políticos, el encuentro entre el desamor, la tropa de embustes y colecticios de libros a duras penas entendidos les lañan bríos de rectos jinetes heroicos que nunca fueron. Se heredan pedrerías de reminiscencias que nunca tuvieron, sin volver grupas a los desaciertos o sandeces cometidas por sí mismos o por sus camaradas de partidos políticos o de otras agrupaciones a lo largo del proceso histórico, engendrando de esta manera protección al infantilismo conceptual, a la puericia gramatical centrada en ataques a palabras raras, extrañas, inusuales, técnicas, para el conocimiento común constituido por una media aritmética de dialectos, sociolectos, cronolectos, idiolectos y otros lectos, asumidos como los únicos moderadores del idioma prístino, castizo, pulcro sobre los discursos políticos, enlazando una confitura parsimoniosa de ascendencia y emal equivocada sobre la negación de la mutación de las lenguas, a su vez nutriente de férvida elaboración literaria, no uniforme en el sentido que desparejamente integra lo homogéneo y heterogéneo con variada presencia irregular en cualificación y cuantificación del vocabulario, conduciendo al fenómeno de divergencia afiligranado y enriquecedor. Llanamente, se atacan las palabras, no los hechos, y sobre los hechos se repiten las mismas palabras para pergeñar idénticas síntesis ideológicas, en el mejor de los casos ideáticas. La cultura reaccionaria le teme al cambio, busca analogías por doquier. Cierto es que algunas ciencias fundan sus conocimientos puramente en igualdades estrictas, equivalencias e isomorfismos de espacios con propiedades generales, ya no puntuales, pues en ello reside la belleza holística estructural, la conveniencia también a los resultados técnicos tecnológicos demandados por la producción económica. Tal apreciación estética como universalidad estrecha a los dioses o a Dios o a la generalidad de la mente, de la conciencia, del espíritu inalienable a los seres sintientes y racionales. Por tal derrotero, el agente político anexiona a su discurso los principios religiosos. Un escudriñador encanijado con la pregunta ¿por qué? Formula la interrogación hasta saciarla, se apresa en ella y se decepciona, no le atrae o resuena tanto más formidable y alcanzable la capacidad de discernir su índole interrogadora. Enhorabuena,
tema resuelto con la lógica del siglo XX. Si la pregunta ¿por qué? Se asocia a los padecimientos del Perú como república, a la formulación le cabe la disociación, la deconstrucción en sentido heideggeriano-derriniano, destrucción para los mortales que rehuimos de tal categoría taxonómica, no por desprecio, sino por sustitución a otros objetivos pertinentes a clarificar otros temas. El contratiempo a arrostrar se sitúa en que el afán de sofocación de las causas, no utilizando las ciencias y los intríngulis catedráticos, culminan en la invocación a las divinidades como reserva de fuerzas ante la insatisfacción mundana de la voluntad humana. Trotamundos de aconteceres se necesita lo sobrenatural para alcanzar vuelo ante la angustia. Soteriología fundamentada por el ser, la existencia, la dualidad mente-cuerpo, la aserción o lo asertivo del conducto dispuesto para canalizar los efluvios de hechos, sedimentándose la productividad como un recado subliminal en las experiencias políticas de las actividades diarias. Retomando el caso iniciado del Perú, ora por estas presiones, ora por algunas otras desavenencias, el Congreso empezó a tallar con el Ejecutivo, en los primeros años de la República, una tensión que condujo a dividir la capital del Perú en dos ciudades por decisión del Congreso, entre Lima y Trujillo, con Ribagüero y algunos congresistas partidarios de él en esta última ciudad y con el Congreso aceptado por Bolívar en la primera. Gustosos colegimos de los desentendimientos narrados entre la decena de célebres forjadores del Estado peruano, que no todos los logros se estamparon, ni se abocan hoy día a plasmarse, de manera desenvuelta y sencilla. Hubo acechanzas que nos horrorizarían, hubo juerguistas de las conspiraciones resintiendo el ánimo rugiente de los independentistas que, por otro lado, no cejaron en aprestar con celeridad las condiciones y causas para la República del Perú. Sumémosle ingredientes coercitivos, disruptivos, coactivos y coadyuvantes de una enjundia ideática caracterizada por la tonicidad de sus detonaciones en las discusiones. Por ejemplo, San Martín tuvo la calumniosa idea para algunos de no ansiar cortar totalmente los lazos con España o la madre patria, al sugerir una monarquía parlamentaria para los destinos del Perú, expresión que a los más liberales todavía en lo contemporáneo les revuelve las entrañas cuando se le recuerda al libertador en algún merecido aniversario. Por injuria, algunos aspiraron a mancillar las ubérrimas y altruistas acciones del prócer latinoamericano con desaciertos de índole gubernamental. Entre ellos, consideraron el resbalón autocrático recién mencionado. Extravagancias aparte, las escenas de achatarramiento institucional no lo tuvieron a él como protagonista. En cambio, sí estuvieron presentes sus fervientes opositores liberales, cosas dialécticas, dirían algunos, contradictorias otros. Magistralmente, Luna Pizarro no sucumbió a los intereses ladinos, autocráticos, y tuvo en Sánchez Carrión un ladero más que confiable en defensoría de la idea republicana. Entre ambos surtieron las causas y condiciones para que se produjera la aparición del primer presidente del Perú, que no se daría sin rifirrafe de por medio, como ya hemos narrado, la ascensión y asunción de Ribagüero. Desguazando someramente el corpus de saber cultural, como es habitual a lo ensayado en brevedad,
las voluntades fomentadoras de la patria adquirieron roles responsables con las proféticas añoranzas de una nación libre, acullá de que no se descontrole la efervescencia presupuestaria en consonancia con amarretes ahíncos. Afligidos y pletóricos, sobresalieron venciendo numerosos naturalismos impopulares, malsanos, de estancamiento republicano, convicciones amordazadas por la puerilidad y la delincuencia usando cualquier sayo. En la condición humana, parte del acto de empobrecimiento espiritual y material está en solapar los vejámenes. La clonación de inacciones conductuales arroja similar resultado que el mantenimiento del statu quo en la incerteza del cumplimiento legal a favor de cualquier despellejo de la justicia. En imagen y semejanza de lo expuesto, las riadas y embates políticos de aquellas épocas por sobrevivir a la colonización por segunda vez, en la actualidad parecen facilitar indecorosamente una adhesión estulta y sincopada hacia el daño institucional del Perú con las prácticas consabidas dentro de los ámbitos legislativos, ejecutivos, judiciales y, como si no fuera poco, firmando contratos descabellados para el bien del pueblo peruano con empresas multinacionales, países europeos, asiáticos y de Norteamérica, con cláusulas de confidencialidad que ningún espíritu bien intencionado, pensante y crítico aceptaría. Estas son las otras actividades del capitalismo usando los totalitarismos y las democracias, quizás viceversa, que camuflan el avasallamiento a la condición humana, portan subrepticiamente el ánimo guerrero, colonizador, doctrinario, imperialista, en cualquier sesgo político, de la superioridad de los desarrollados sobre los sub o infradesarrollados, como internamente suelen categorizar, entre el yo dueño o yo accionista o yo nuclear con el yo obrero o el yo consumidor. Por supuesto, los mecanismos provocan que morigeren sus discursos con universidades, empresas, centros de estudios, laboratorios, colegios de primaria, secundaria, preparatoria o high school para no alborotar una rebelión en masa por parte de los oprimidos que se consuelan por acción de la Invisible Hand, mano invisible, de Adam Smith, habría que investigar si esto es así, con artículos materiales de lujo, o al menos con su pretensión, abusándose en calcar métodos de antiquísima inefectividad, resumidos a virutas políticas prohijadas sin demasiado concierto. El firme señorío de reflexión en vecindad con el histrionismo genera un real artificio propagado en publicidad, emplomando preceptivas encaminadas a la fiebre del absolutismo capitalista, esparciéndose en todos los moldes de codicias o concupiscencias, cuya exploración material se adensa en los estamentos superiores de la sociedad, apresando a su vez un valor estético, ético y facultativo de cuantía cosificada por anhelos semejantes en las clases inferiores, ya que no es un terrón proceloso el bien, sino una solución tangible, regia, sumaria y farsante de la libertad individual. Cualquier esbozo señero de estampa alusiva a las venalidades y reconcomios de los métodos expuestos entre empresa y gobierno, manando por las callejas de la disonancia, han sido acusados de teorías conspirativas o juicios de perogrullo encubiertos de galimatías, con sus respectivos argumentos y explicitaciones, por industriosos desempeños volitivos y cognitivos, lo cual era esperable. Socializar
y humanizar el conocimiento son actividades distintas, supeditadas a aspectos extrovertidos, introvertidos, introspectivos e investigativos, con lo cual la disertación moruga, con la diafanidad y rapidez del cometido académico, está enrocando la expansión del conocimiento con la deshumanización del mismo. El primero causado por la productividad de la maquinaria económica, el segundo por los juiciosos laborantes desacelerando con sus observaciones las consecuencias de la producción. Véase o léase al respecto las causas antrópicas del cambio climático. De tales incomodidades intelectivas corrientes nacen agentes cognoscentes o agentes pensantes más abigarrados, más anchos conceptualmente, más cultivados, sin la ceremoniosa fertilidad de crudas y adocenadas rutinas discursivas, tribalizadas en los costumbrismos urbanos que sembrando asombro han destapado en las últimas décadas, merced a la divulgación científica efectiva y la consagración técnica tecnológica, los puntillosos detalles inasequibles a la mayoría de mortales del tuétano en materias como la matemática discreta, matemática computacional, materia condensada, superconductividad, genética enzimática, genómica, biología molecular, ingeniería genética, secuencias CRISPR, etc. Dijo doña Eriñas, a quien les presentamos en este momento, embestida por su corazón compasivo, radical, mítico, incapaz de circuir en temas por falta de apego a las palabras, ávida aprendiz de lo que fuere de provecho a su familia, de quien desconocemos el apelativo, de opiniones profanas, exangüe en dinamismo económico, sabemos que camina por los mercados del país enjugándose con el pañuelo acobijado en su sostén, con su carrito de compras hinchado de ofertas, aunque agradecemos su incursión oportuna por aquí, y a quien citaremos de tanto en tanto para que rescate sin menoscabo de espontaneidad sus palabras directas. Defiendo no vendamos la patria ni a empresas ni a otros estados, con voz gruesa, grave, firme, servida de aflicción y de nuedo, ni a individuos abotagados de dinero, que pretendan sustituir el bienestar de nosotros con sus fantocherías de especulaciones financieras. Si un traidor vende la dignidad del pueblo a cambio de unos céntimos para él y su familia, que sea juzgado por las leyes democráticas, que ha traicionado, no seremos como él o ella. Así se construirá una patria con sabiduría y compasión. Ensañarse en destruir las faltas de pericias políticas suele resultar un género acrimonioso y doctrinario para quien lo emprende. Escandalizarse tampoco ha resuelto el vicio, encandilarse en las virtudes e imponerlas menos. Las faltas reintegradas en la plasticidad de las interpretaciones se reciclan. Por ejemplo, los actores políticos, exculpados por causar alboroto dentro de sus partidos, contemplan cómo el rol social proselitista medra en favor de ellos mismos, a pesar que la mayoría de bártulos actitudinales de élite gananciosa delaten la carencia total de conciencia social. Dicha malicia contenta a los partidarios de la probabilidad política, de los albures, fortaleciendo y enmarañando el talante cáustico de pronunciamientos públicos flemáticos, aturullados en cazuelas de adulaciones y halagos comprometidos por la fidelidad al interés rácano, amesetando o gastando la cumbre ilustre de años ha del espíritu dadivoso con la nación. La idoneidad en la administración estatal, andariega y tarda, se avisora trasmontando los tubérculos y legumbres, taponando el nocherniego calabozo del camposanto del sosiego, encubriendo el banquete dialógico, afiebrándose por conseguir más placer en sus bellaquerías, conservando las fatalidades del país aunadas, desposando con
la ingratitud y profética tragedia a la población del territorio peruano. El maridaje entre la democracia y el capitalismo disemina alternativas, preconiza la efectividad con el desarrollo gradual. En tal sentido, el capitalismo se puede tornar totalitario en su gobierno, la democracia nunca. De aquí que la gente, incluso hasta los que serán perjudicados, no tomen a mal un gobierno totalitario para proseguir con la obtención del capital si se sienten o están muy apartados de los ideales cosificados. Por esta línea descriptiva, Fenomenal Embrujo se reparte entre la comitiva empresarial y los diplomáticos como comensales invitados, abrazando pasquines fanatizados por arcanas indecencias y pedanterías para mantener rasgos tradicionales, madurados virulentamente para satisfacer lucros personales. Adulándose, las empresas y los gobernantes se abrazan en la consumación preestablecida. La masificación del discurso incluye ataques al sistema y su estructura en caso de ser detenidos o investigados por las autoridades competentes. Las declaraciones o explicaciones conductuales ceden protagonismo al papel omnipresente de las ideologías. Se ensamblan alegatos informativos construidos para esconder sus fechorías discursivas, aportando postración al análisis necesario para desenterrar macabros movimientos, polucionando la confianza en la virtud del ser humano. De este modo, los pueblos descreen del conocimiento, del esfuerzo entusiástico, de la paciencia, de la compasión, de la sabiduría, de la honestidad. En su reemplazo, insignificancias diarias del haya multivariada cogen popularidad, desabrigan a los espíritus dubitativos de acogerse al estudio, a la investigación científica, a las actividades intelectivas, por pregones mediáticos desesperados, por bulos administrativos fachendosos. Se necesita que nadie pesquise más allá de las lindes del vado de la diversidad cultural. Los intersticios, a manera de exutorios, se reservan a los menos. En abono de la prolija sistematicidad de la diplomacia, acomodada en la inflexible concordancia con la asimilación a los objetos de los hechos, es natural la emersión de vacilaciones a la modélica normatividad que se intentara plantear. Existe el poder en la diplomacia, la alternativa es desoladora. Hannah Arendt, en una carta a Klaus Pipa el 7 de abril de 1959, publicado en el libro ¿Qué es la política?, escribe al respecto. Vivimos en un siglo de guerras y revoluciones, y una introducción a la política no empezaría bien si no fuera con lo que nos lleva a ella en tanto que contemporáneos. Al principio había pensado esto como una introducción, porque a mi parecer, dice Arendt, las guerras y las revoluciones quedan fuera del ámbito político en sentido propio. Están bajo el signo de la violencia y no, como la política, bajo el signo del poder. El son politicón aristotélico, dentro del campo hipercomplejo de la política peruana, asfixia las posibilidades a lo lícito, a la ardorosa intención de paz, suprime las propiedades específicas de expurgo de la fosca osquedad de trato, de diálogo, de pensar, para inmolarse en la transmutación del linaje, de la estirpe, del abolengo, de la genealogía, de los valores humanos en la descomposición destructiva, emulsionando las sensaciones, las percepciones de la población con pleno abandono de cualquier marco de morfología diplomática, avalando el uso de los tentáculos ensordecedores de la violencia llamada por las movilizaciones o las protestas. Los violentos destinan a la notoriedad las pamplinas, se aferran a sus achacosas bibliografías escuchimizadas
que no surten de interrogaciones a la condición pensante para mantenimiento de la libertad de expresión como un acto político. Incluso se asacanean por oponerse a causas justificadas en los fueros del pensamiento crítico, excusándose en su casuismo y en su calidad de gentilhombres de la democracia. Por esta vía gambetean sesiones plenarias o los debates culminativos a los inconvenientes de la sociedad y lo llevan a cabo con atisbos de celoso cuidado a la raigambre de sus intereses personales, que ni representan ni acaparan los valores tradicionales más que en solventar los festejos y el mantenimiento de las fechas simbólicas, históricas. Sin remozado compromiso, los agentes políticos bucean en lo insalubre y decrépito, malgastan la gestión pública y la vida propia. En Epístolas Morales a Lucilio, Séneca dice al respecto sobre el aprovechamiento del tiempo en relación al tánatos. Obra así, querido Lucilio, reivindica para ti la posesión de ti mismo, y el tiempo que hasta ahora se te arrebataba, se te sustraía o se te escapaba, recupéralo y consérvalo. Persuádete de que esto es así, tal como escribo. Unos tiempos se nos arrebatan, otros se nos sustraen y otros se nos escapan. Sin embargo, la más reprensible es la pérdida que se produce por la negligencia. Y si quieres poner atención, te darás cuenta de que una gran parte de la existencia se nos escapa obrando mal, la mayor parte estando inactivos, toda ella obrando cosas distintas de las que debemos. ¿A quién me nombrarás que conceda algún valor al tiempo, que ponga precio al día, que comprenda que va muriendo cada momento? Realmente nos engañamos en esto, que consideramos lejana la muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha pasado. Todo cuanto de nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee. Culmina. Terminamos con unas palabras de doña Eriñas cuando se topó conmigo un domingo de Ramos en las inmediaciones de un aclamado mercado en Lima. Mira, joven Juan, que de inquietudes de niño estás repleto. El eslogan de campaña de Trump fue "Hagamos América grande otra vez", por sus siglas en inglés MAGA, Make America Great Again. El nuestro podría ser "Hagamos Latinoamérica libre de una vez". Piénsalo, saluda a tu madre y dedícate a la física y matemática, que estos problemas llevan más de 5.000 años sin resolverse. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes. En música, Epic Blockbuster 2 por Rafael Cruz. En guión y locución, Juan Eduardo Reluz Machicote. En sonido e imagen, Jessica Francesca García. En dirección, Grisélida Reluz Chafloque. Producción, Blajoler. Hasta la próxima, cuando las causas y condiciones sean las propicias. Carpe diem.